Este es su programa Influencia Empresarial. Hoy estaremos compartiendo un tema muy interesante que son 5 pasos para convertirnos de emprendedor a empresario. De la mano de Lorena Lerda, quien nos está acompañando desde Argentina. Bienvenida, Lorena, a este tu espacio, tu programa. Y Lorena es coach ontológico profesional certificada con el aval de la ICF y asociada de la APCOP, mentor coach especialista en desarrollo de capital humano y en procesos de ventas, speaker internacional, terapeuta holístico, facilitador de inteligencia emocional, neurociencias, motivación, comunicación y PNL, entrenadora en gestión estratégica de redes sociales y copyright, administración de empresas, community manager y diseño gráfico. Se dedica a acompañar y entrenar a través del coaching personal, coaching para emprendedores, comerciantes, profesionales y coaching para trabajo en equipo. Lorena, bienvenida. Ay, muchísimas gracias. Qué hermosa presentación, Vane. Muchísimas gracias. Muy feliz de estar compartiendo contigo, con toda tu audiencia, con la audiencia de WBS. Para mí es un honor esta noche estar aquí con ustedes. Gracias, gracias. Hoy tenemos un programa muy especial porque estamos ya dando esos primeros pasos como emprendedor, pero hay que hacerlo de una forma ordenada, de una forma sistémica, realmente sabiendo cuáles son esos 5 pasos claves que tú nos puedes compartir para transformarnos de emprendedor a empresarios. ¿Por qué ese tema? Vamos a empezar por qué el tema. Creo que el comienzo ya partió desde tu presentación, querida Vane. Cuando me has presentado, has nombrado un montón de cosas que he estudiado y lo suelo contar como experiencia propia que me han hecho una vez este interrogante. ¿Por qué estudias tantas cosas? Como si fuese... a ver, encontrémosle la razón, ¿por qué sos una eterna estudiante? Y en realidad creo que todo ello pasa por el ser. Cuando me han hecho esta pregunta, me detuve un momento para responderla y primero lo quise hacer desde mi mente y después dije, no, la respuesta está aquí en mi corazón y ahí fue cuando dije, en realidad, más allá de cada título, soy empresaria. Y eso tiene que ver con la fórmula correcta de hacer las cosas en el espacio de los negocios, que es el ser, hacer y tener. Obviamente que vamos a lidiar con nuestras creencias de acuerdo a cómo fuimos criados, pero principalmente si tenemos en cuenta esta fórmula, lo que sigue es tener un objetivo claro, por supuesto bien definido nuestro propósito de vida y allí trazar un plan. A partir de allí sí podemos ir con los 5 pasos para transformarnos de emprendedor a empresario. Y aquí ya estoy preparada para tomar nota porque es bastante interesante. Cuando emprendemos, la mayoría lo hace por el motivo del dinero. Dinero, y es que quiero tener dinero, pero pocas veces hacemos conciencia que emprender es poner en marcha nuestro propósito de vida desde justamente esa visión que nos estás compartiendo, desde el ser, desde el hacer y posteriormente entonces sí llegaría el tener. Eso es algo que marca realmente la diferencia entre los emprendedores que lo hacen en este orden y no al contrario. ¿Qué nos podrías decir? ¿Cuál sería ese primer paso, esa primera clave? Bueno, me escuchan hablar muy seguido del tema, que es el primer paso
y creo que es fundamental, y todo lo que les comparto siempre parte desde mi espacio, porque no puedo enseñar algo por lo cual no he pasado, es una regla de oro en mi vida esa. Y el primer paso es la edificación personal. Y cuando hablamos de la edificación personal, una de las aristas es el cuidado de nuestro físico. ¿Y por qué empezamos por nuestro físico, que parece algo más frívolo, algo más externo? ¿Por qué? Porque nuestro físico nos va a permitir tener toda la energía durante todo el día para llevar adelante nuestras actividades, para afrontar todo lo que va ocurriendo en este proceso de realizar y concretar negocios. Por lo tanto, ¿qué implica el cuidado de nuestro físico? También es prestarle atención a las respuestas fisiológicas, saber cuándo debemos parar un poquito, saber cuándo debemos proceder a la recarga energética y también observar aquellas conductas que tenemos ante determinadas situaciones, porque eso nos va a decir que parte de nosotros debemos potenciar incluso más, o cuáles debemos revertir para que podamos ser lo más asertivos posible. Por otra parte, nuestra corporalidad, bien lo sabes tú, Vane, habla, tiene un lenguaje propio, no solamente con nuestros gestos, sino también con nuestra presencia, con nuestra propia vestimenta. Y es allí donde emitimos un mensaje. Por otro lado, esta edificación personal también tiene que ver con nuestra programación mental y emocional, porque a veces las cosas nos salen fantástico, a veces no tanto, y ahí es donde debemos evitar esos procesos de frustración que surgen para poder volver a la senda. Y algo muy importante que considero que también va en la edificación personal es cultivar el intelecto. Es el estar aprendiendo, es moviendo el músculo cerebral para que siempre estemos en una actividad fluida de aprendizaje. Qué hermoso, porque haces todo ese recorrido de lo que es la conexión con nuestro ser, con nuestra completitud, haciendo conciencia de las dimensiones que somos, cuerpo, mente, alma, porque cuando estamos desde ese cuidado físico, bien tú lo decías, es este cuerpo el que nos va a permitir tener la energía suficiente para accionar al cumplimiento de esas metas. Si no lo cuidamos, pues nos vamos de reposo para entonces ir al descanso obligado. Y lo digo por experiencia propia, y es algo que cuando no hacemos conciencia, entonces pues el emprendimiento no va a funcionar de la misma manera, porque recordemos que ese emprendimiento pues funciona según lo que nosotros tengamos en este cuerpecito para dar. Y nos dice algo muy importante que poco tomamos en cuenta, que es la recarga energética. Y aquí, bueno, esto es pregunta sí o sí. ¿Cuáles serían esos pasos o cuál sugerencia nos tienes para tener esa recarga energética? Yo utilizo una frase que digo que cuando estamos abatidos, porque a todos nos pasa en algún momento, debemos tomarnos un tiempo para que nuestras emociones se calmen, el universo se restaure y nuestra energía empiece a reincorporarse de nuevo en nuestro cuerpo. Y cuando hablo de energía, hay otro pilar fundamental que lo incorporo dentro de lo que es la edificación personal, que es la espiritualidad, independientemente de la religión de cada uno, porque necesitamos ese eje para poder sostener todo proyecto. Es donde nosotros ponemos nuestra confianza, y la confianza
es fe. Y a veces tenemos miedo en el trayecto. Y el miedo, ¿qué es? Es falta de fe, es falta de confianza. Entonces es muy importante apalancarnos de estos recursos tan hermosos que vienen desde adentro hacia afuera. Qué hermoso, sí. Sí, ¿cuántas veces hemos estado en esos emprendimientos y nos dejamos llevar por el miedo? Y qué hermoso que nos recuerdas que esta espiritualidad es poner la confianza en algo, por lo tanto es cultivar cada día la fe. Así que esto es algo muy, muy valioso porque cuando entramos en esos procesos de turbulencia de los emprendimientos, que por ejemplo se nos presentan unos obstáculos y sentimos miedo, es recordar que existe una fuerza mayor que nos sostiene y si estamos cumpliendo con nuestro propósito de vida, pues todo va a salir bien. Qué hermoso. Claro que sí. Sí. ¿Cuál sería ese segundo paso de los 5 que nos vas a compartir hoy? El primero ya sabemos que es la edificación personal. ¿Y el segundo? ¿Cuál sería? El segundo es la comunicación integral. Para mí es un elemento esencial y te voy a compartir el por qué. Dado que en lo cotidiano muchas veces se nos adhieren, no sé si en ambos países significa lo mismo, bueno, lo veremos, pero se adhieren como vicios verbales. Por eso yo siempre sugiero que entrenarse en lo que es comunicación, oratoria, persuasión, tiene que ser una constante para que aprendamos a comunicarnos de una manera efectiva. Necesitamos hacerlo primero con nosotros mismos y después con el mundo que nos rodea. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, desde allí vamos a ir construyendo poco a poco puentes de posibilidad donde se van a generar espacios donde pueden aparecer oportunidades maravillosas. Hay una frase que también me acompaña y lo tengo presente, e incluso en mis mentorías también lo comparto, que hablar, hablamos todos, comunicar solo unos pocos y conectar una minoría. Y hoy por hoy, en cuanto a los espacios de negocios, se necesita conectar. Y conectar, te preguntarás, ¿para qué? O el público, la audiencia se preguntará, ¿para qué? Justamente para generar confianza. Sí. Y aquí lo estoy escribiendo y es interesante porque nos dice, espacio de negocio necesita y requiere conectar. Pocas veces estamos conscientes de esto y lanzamos, por ejemplo, un producto, un servicio y su publicidad sin pensar ni siquiera en la persona que realmente lo va a consumir, ¿sí? O lo va a comprar. Y ahí es donde no hay una conexión. Si lo hacemos de forma contraria, conectamos y realmente estamos viendo cuál es el lenguaje de ese cliente o de esos posibles clientes, es realmente donde existe esa conexión y marca la diferencia en el mercado, porque para nadie es un secreto que ahora hay muchísimas ofertas de lo mismo que podemos estar ofreciendo. Y resulta que la gran diferencia es cómo conectamos con nuestro público objetivo o con nuestro cliente objetivo. Entonces, este segundo paso muy valioso de la comunicación integral. Hay un elemento importante porque nos has hablado acerca de emprender desde el ser. ¿Cómo consideras tú que sería la comunicación interna de ese emprendedor consigo? Es decir, ¿cómo es ese diálogo interior o cómo debería ser ese diálogo interior de un emprendedor altamente exitoso? Primero, considero que debe ser franco, o sea, debemos identificar qué nos está pasando, animarnos a ponerle nombre a esa emocionalidad o a esa conducta que estamos teniendo para luego empezar
a comunicarnos con nosotros de esta manera, a ver qué me pasa, cómo yo reacciono habitualmente en situaciones similares a estas, cómo debería reaccionar para hacerlo más efectivo a este encuentro. Y esto que te voy a decir a continuación te va a sonar muy similar a lo anterior. ¿Cómo lo voy a hacer? Uno es cómo debería y otro es cómo voy, porque puedo saber cómo debo actuar en función a lo que estoy sintiendo, lo que me estoy diciendo, pero no lo hago. Y es ahí donde yo me empiezo a trabajar el sentido de la responsabilidad, el sentido del compromiso conmigo mismo y a emplear estas palabras potenciadoras como el soy capaz, como soy una autoridad en el tema, como sí puedo lograrlo, y de esta manera voy a empezar a empoderarme. A veces cuesta, de hecho, muchas veces me dicen, no me sale realizarlo. Bueno, la sugerencia es que empiecen jugando. Mírense al espejo, diviértanse, díganlo de manera como si fuese una broma, y de tanto que lo vas a decir, cada vez lo vas a decir con más energía, porque no es una cuestión de decirlo, es una cuestión de decirlo y sentirlo. Y es ahí cuando se produce el proceso de incorporación. Qué bello. Y esto es un ejercicio bastante poderoso, el estar frente al espejo y decirlo. Pero más que decirlo es lo que tú nos estás comentando, sentirlo, porque somos emocionales y estamos justamente en este proceso de incorporar la parte emocional con la parte intelectual. Y cuando estamos en este proceso del juego, no lo había visto así, así que lo agradezco, porque nuestro cerebro no sabe si estamos jugando o estamos diciendo algo en serio. Entonces, cada vez que lo repetimos, lo estamos incorporando en nuestras creencias y en nuestro subconsciente. Otra de las preguntas en este segundo paso de la comunicación integral es, ¿por qué consideras tú importante que un emprendedor que tiene ya esa visión de proyectarse a empresario tenga conocimiento en oratoria? Justamente para que el mensaje sea concreto, claro y preciso. O corto, claro y concreto, porque muchas veces digo las 3C de Lorena Lerner, corto, claro y preciso, porque cuando se extiende el mensaje, muchas veces se empieza a diluir. Y es importante que estemos enfocados. Y hay un dicho, por lo menos aquí en Argentina, que se dice las cuentas claras conservan la amistad, y me parece fantástico porque eso hace que podamos cerrar una conversación con los ejes principales que ya fueron elaborados antes de llegar a ese encuentro, y ahí sí poder lograr el consenso de ambas partes en pos de un objetivo que tenga que ver con el ganar-ganar. Y eso es muy valioso porque, por ejemplo, podemos tener un gran producto, podemos ofrecer un servicio extraordinario, pero si no sabemos cómo comunicarlo, pues no trasciende, no se expande. Si no sabemos cómo tener ese mensaje claro, preciso y conciso, como nos dice Lorena, pues muchas veces el cliente se va a aburrir de una historia y no va a comprender qué es lo que nosotros estamos ofreciendo. Así que este punto es sumamente valioso. En nuestro dime. Perdón, te quiero agregar una cosita que se me vino a la mente ahora y que es muy valiosa para que lo puedan apuntar. Ese mensaje que tiene que ver con la comunicación de mi producto, mi servicio. Recordemos que primero la gente nos va a comprar a nosotros como personas, después nuestro producto, nuestro servicio y luego recién a nuestra firma. Ese mensaje debe reflejar una coherencia. Y eso es lo que quería agregar.
Y si quieres los puede desarrollar porque me parece sumamente importante porque muchas veces vemos marcas, vemos servicios o productos que van en direcciones contrarias y resulta que ahí no hay coherencia y no hay conexión. Yo siempre sugiero que cuando estamos expuestos, que no me quiero adelantar tanto porque ya vamos a ir al punto número 3, pero cuando estamos expuestos debemos manejar ejes. Y cuando manejamos ejes conversacionales, la gente, por más de que sean 2, que sean 3, que sean 5, particularmente en cuanto a mi unidad de negocios manejo 5, que es lo que estamos hablando hoy justamente. Bueno, la gente te empieza a identificar, más allá de que a veces puedas hacer alguna colaboración, puedas hacer una acción solidaria, más allá de todo eso. Pero cuando manejas esos 5 puntos, esos 5 ejes conversacionales, tu marca empieza a ser registrada por la mente de la persona que la está percibiendo a través de una televisión, a través de un stream chat como nosotros, a través de las distintas plataformas, a través de lo que sea, a través de un canal radial como el donde yo tengo un espacio, y ya realmente ahí es donde la gente empieza a identificar, bueno, sabemos que Lorena va a hablar de estos 5 temas. Alguno de estos va a tocar y no va a hablar de otra cosa. Y eso es muy importante nos ayuda también a identificar ese público objetivo. Obviamente que la identificación de público objetivo se hace antes, pero también los nuevos que llegan, ya llegan sabiendo a qué nos estamos dedicando y cómo los podemos ayudar. Qué hermoso. Y bueno, allí sí daríamos paso a nuestro tercer punto clave. Sí, porque ya sabes que me gusta mucho este punto y se me estaba yendo las ganas de seguir hablando sobre el tema. No, aquí podemos conversarlo porque esto de verdad que es sumamente interesante porque cuando estamos tocando el tema de comunicación, la mayoría de los emprendedores no lo tienen tan claro. Y yo creo que estos espacios, desde tu experiencia, aportan muchísimo para que las personas puedan ir iluminando ese aspecto de oscuridad en el emprendimiento. Así que tienes total libertad. Bien, el tercer punto es el posicionamiento de la marca. Y puede ser la marca personal o la marca comercial, porque les vuelvo a decir lo que hablábamos hace unos segundos. Primero, la gente te va a comprar a ti. Entonces, aunque sea una marca comercial, tu rostro se debe ver. Y esto nos hace que aprendamos a expandir, vamos a decir, nuestra visión y comprendamos que de una vez por todas debemos romper toda clase de paradigmas que nos limitan, ¿sí? Y entender que nuestro lugar de trabajo hoy es el mundo. Te dediques a lo que te dediques. Allí vas a darte cuenta que puedes expandir mucho más tu negocio. Y cuando digo nuestro lugar de trabajo es el mundo, es porque debemos apuntar, ir hacia dónde está la gente. Y la gente dónde está hoy por hoy está en las redes sociales. Y más allá de que no me voy a expandir tanto en esto porque hay muchísimo para hablar y es un tema que me apasiona y que vamos a estar 4 horas más o menos, sí debemos identificar que estas plataformas de redes sociales, hay algunas que se utilizan con un determinado fin, no todas son iguales, y otras para otro fin. ¿Cuáles son esos fines? Hay plataformas, existen plataformas donde, que es la gran mayoría, donde nosotros vamos a buscar a nuestro potencial cliente, a ese prospecto al cual le apuntamos, a ese avatar. Y existen otras
donde ese cliente viene a buscarnos a nosotros y eso es fabuloso. Pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo hacemos que de una plataforma donde nosotros vamos a buscar pasen a aquella otra donde ellos nos buscan a nosotros? Eso lo vamos a lograr a través de una propuesta única de valor. Y te sonará que estoy diciendo la palabra única en el medio cuando siempre estamos hablando de propuesta de valor. La propuesta única de valor tiene mucho que ver con lo que estabas comentando hace unos segundos también, que podemos realizar la misma actividad, pero cada quien tiene eso, algo que lo hace único, esa luz especial, ese valor diferencial, ese ángel especial que te va a permitir conectar con determinado público. Esto todo el mundo lo logra y a veces no, porque les falta ese ángel. Por más de que pongas la técnica y la estrategia, te falta el ángel y ahí es donde entran los puntos anteriores, la edificación personal, la comunicación integral y el permitirte ser. Y eso es maravilloso. No pretendamos ser perfectos, pretendamos ser excelentes en lo que hagamos. Y excelentes en lo que hagamos significa dar lo mejor de nosotros, más allá de que nos equivoquemos en alguna palabrita, no nos haya salido tan perfecto, haya habido un inconveniente. Eso forma parte de los procesos, forma parte del aprendizaje. La próxima vez se hará mejor, pero siempre permitirnos ser a nosotros mismos para lograr un posicionamiento de marca efectivo. Que recalco y lo digo hasta el cansancio, no tiene que ver con la cantidad de seguidores, tiene que ver con la relación y lo que pasa entre tu persona y esas personas que están allí del otro lado, acompañándote todos los días. Y es una comunicación, es otro estilo de comunicación. Y allí es donde, y me corrige si me equivoco, allí es donde se crea esa comunidad donde se va a estar compartiendo toda esta propuesta de valor y vamos a ir alimentando y cumpliendo nuestro propósito, marcando la diferencia en el mundo del mercado desde lo que yo estoy ofreciendo, desde esa marca o esa huella única que podemos dejar impregnados en las personas que están siguiendo el trabajo que estamos compartiendo. Creo que este proceso de posicionar la marca es muy apasionante porque nos invita a la creatividad y más porque, bueno, en todas estas plataformas debemos estar muy atentos cuál es la estrategia que funciona mejor en cada una de ellas y el proceso de crear nos invita justamente a decir cuál es mi elemento diferenciador, cómo me van a reconocer mi comunidad. Entonces, sí. Dime. Hay algo muy importante, perdona, que hay un delay pequeño y sin querer hablé arriba tuyo. Hay algo muy importante que también lo hablo, bueno, ahora hice una pausa de live, voy cambiando de estrategias, pero que lo digo muchas veces de manera escrita, de manera verbal, a través de distintos formatos, que la placa, el te vendo, te vendo, te vendo, te vendo, no vende. Entonces, eso ha cambiado muchísimo porque lo que hay que generar es la conexión. La venta es la suma de micropasos, que es lo que yo acompaño y enseño en mis mentorías. Y ¿qué es lo que se pretende erróneamente muchas veces sin querer, ¿no? Nos ha pasado a todos, también lo he aprendido, no he nacido sabiendo, es pretender lograr ese objetivo que estoy buscando, pero sembré la semillita hace unos segundos y me estoy dando vuelta a ver si está floreciendo.
Eso es un paso a paso, es sembrar la semilla, regarla todos los días, moverle la tierrita y fijarnos cómo va creciendo primero el tallito, después la hoja, después la flor y llega el momento donde sí aparece la oportunidad del ofrecimiento y lo más lindo aún es cuando llegan a estas plataformas donde nos vienen a buscar. Y es posible, nada más que no hay que saltearnos el proceso. Sí, es toda una metodología. Y por eso quienes estamos en este mundo de crear marcas, de posicionar, tenemos sí o sí que buscar un mentor, porque si lo hacemos solitos podemos lograrlo, pero ¿cuánto tiempo nos va a llevar a invertir en este ensayo y error? Ahora, si buscamos expertos como lo eres tú, ya ahí decimos, bueno, aquí voy de la mano, me llevan de la mano y tengo el éxito casi 100% garantizado, porque estoy ahí en ese transitar de la metodología que ustedes ya como expertos han experimentado y saben que les sirve. Exacto, y yo siempre digo, yo te doy el 100% y te voy a dar más de lo que prometo, pero sí requiero el 100% de la otra parte, porque es un trabajo que hay que hacerlo a conciencia, sí, como lo he hecho yo, como lo he aprendido a hacer, y hay que hacerlo a conciencia, no es decime alguito para que resulte. Eso no alcanza, de hecho es contraproducente. Dame, a ver, unas pequeñas recomendaciones y lo podré lograr en estos 5 días. No, es algo que hay que sembrar, que hay que trabajar y es muy lindo, como te decía, detrás de cámara, que la gente te apoye, que hoy estaba el evento, que nos iban a ver y que te quieran acompañar. De hecho, en la otra participación que estuve en la WBS, también había gente que había llegado porque lo vio en mis canales y vienen con amistad, porque estás en la vida de esas personas y eso es maravilloso y es totalmente digno de agradecimiento. Yo amo a mi público. Sí, y son ese elemento fundamental en lo que estamos haciendo porque es nuestra razón de ser. Nuestros procesos de inspiración vienen justamente de las personas que nos siguen y que bueno, es momento para agradecerles a todos los que están conectados y a los que van a ver en diferido esta transmisión que estamos compartiendo con Lorena Lerda desde Argentina. Y cuéntanos de ese cuarto paso. Sí, en paréntesis te voy a decir que tienes mucho de holístico porque te me estás adelantando y no hablamos nada previo, pero ya tiene una intuición maravillosa y ya te me fuiste al 5, Vane, así que bueno, vamos a detenernos un ratito en el número 4 porque también es muy importante, de hecho también lo considero maravilloso, que es el tema de las relaciones. Los negocios en frío han dejado de ser y a veces a las generaciones, yo no soy una niña, pero me refiero a las generaciones de los negocios familiares que se traen años tras años, tras años, tras años, cuesta todavía incorporar estos conceptos. Entonces, los negocios en frío han dejado de ser, hoy los negocios se generan en torno a lo que son las relaciones. Y cuando estamos hablando de esto, sí, tengan la plena seguridad que en torno a las relaciones se van a generar ventas, se van a generar contactos, se van a generar aliados, relaciones como nosotros también nos hemos conocido, posibles socios, lazos, porque más allá de los negocios en sí, puedes generar lazos genuinos, siempre hablo de ser genuino con el otro, y ese otro, más allá de que no haga el negocio contigo, te puede recomendar o te puede dar un feedback
donde te puede enriquecer tu propia labor y eso es maravilloso. Y algo también que te puede servir, porque estamos hablando de pasar de emprendedor a empresario, tienes que armar tu equipo. Y tu equipo tiene que estar formado por personas que sean competentes. Recordemos que los equipos tienen un proceso de madurez, como lo tiene el ser humano. Niño, adolescente, después ya se empieza a alejar de nuestra casita y después ya arma su propio hogar. Los equipos hacen lo mismo, tienen ese proceso de maduración, tienen los procesos mismos de rebeldía, forma parte de la naturaleza del crecimiento del equipo hasta que llegan a ser y a nacer nuevos líderes y quedan equipos que son autodirigidos y eso es fantástico para el crecimiento de toda organización. Aquí lo que yo recomiendo fundamentalmente es cultivar la inteligencia emocional para poder transitar todos estos procesos, sobre todo el proceso, vamos a decirle, de adolescencia empresarial, donde me salen algunas cosas, otras no me salen y me enojo porque me enseñan y así, bueno, es una cuestión de una tirantez. Después pasa, después vas a liderar, después vas a pasar ese momento y vas a enseñarles a otros. Pero bueno, trabajar la inteligencia emocional y la inteligencia comunicacional. Ni hablar de la financiera para aquellos líderes de equipo que tienen que llevar adelante su empresa, por supuesto. Sí, y me encanta esta analogía de ser la parte adolescente de la empresa, porque sí estamos allí como que transitando con esa dualidad de ser y no ser, y si me sale o no me sale, y es momento entonces de recordar que cuando estamos trabajando en equipo y cuando estamos liderando desde el ser, es importante tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con el proceso del reconocimiento de las emociones y también cómo gestionarlas de forma adecuada y de forma inteligente. ¿Qué nos puedes decir acerca de la inteligencia emocional y las relaciones también orientadas a la parte empresarial? Es muy importante aprender a observarnos, más allá de la parte comunicacional, que ya les hablé sobre qué preguntas hacernos, pero cuando nos observamos a nosotros mismos, es importante autopreguntarnos, pero conscientemente, ¿qué estoy pensando cuando estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy manifestando? Porque muchas veces, ay, no me sale determinada actividad o tengo que ir a una determinada reunión y empieza mi voz a fallar. Me quedo sin aire, me quedo con poquita de respiración o empiezo a respirar desde el pecho, se me empiezan a transpirar las manos y esto está hablando de mis emociones, de cómo gestiono o a último momento cancelo porque no me animé a asistir y esto tiene que ver con la conducta. Entonces, la parte cognitiva, la parte emocional, la parte fisiológica y conductual de nosotros mismos hace la inteligencia emocional, por eso hace primero el autoconocimiento y después al autodominio. Importante. Yo recuerdo mucho, en este preciso momento estoy recordando cuando estaba en una empresa o en una institución pública y el líder de la organización era muy efusivo y no lideraba muy bien sus emociones y cuando eso sucedía, todo el equipo entraba en miedo, entraba en juicio y por lo tanto la productividad disminuía muchísimo. Y en aquel momento yo no sabía nada de lo que sé ahora y yo decía, pero ¿por qué entrar en este proceso del clima organizacional tan fatal, producto de una sola persona que no sabía gestionar muy bien sus emociones? Y aquí es tan importante decir, sí, me atrevo a educar mis emociones, me atrevo a reconocer mis emociones.
y me atrevo a liderar de ahora en adelante de una forma diferente. Y creo que los emprendedores que ya tienen esa visión de ser empresarios es muy importante que reconozcan en sí que liderar una empresa es algo más requiere mayor compromiso porque vamos a tener esa responsabilidad de dirigir a equipos de trabajo y si queremos realmente resultados que sean de gran provecho para todos, pues primero tenemos que comenzar con nosotros. Así que me encanta. Claro, claro que sí. Recordemos que las emociones son canales de comunicación también, Sí. que las emociones son contagiosas y es muy importante esto de identificar también los estilos de comunicación, para ser asertivo me refiero, los estilos de comunicación de los miembros de mi equipo. Primero, obviamente, identificarlos, cuál es mi estilo de comunicación emocional y el estilo de comunicación emocional de mi equipo. Puede tener una persona un estilo de comunicación pasiva y otro un estilo de comunicación agresivo, y yo tengo que identificarlo para saber cómo abordar una conversación con esa persona para llegar al puerto que quiero lograr. Lo que sí, debo aprender a escuchar lo que, no solamente las palabras, sino todo el otro lenguaje, el lenguaje no verbal, el lenguaje gestual, y seguir un poquito la intuición también, porque en el caso de la comunicación emocional agresiva, puede que parezca pasiva y en realidad no lo es. Yo siempre digo, lo voy a hacer así, cuando en la comunicación agresiva, emocional agresiva, la balanza, como si fuera una balancita de los jueces, pero la balanza tira a favor del que está hablando, es un proceso agresivo. Entonces tengo que pensar cómo voy a abordar esa comunicación. ¿Y por qué digo que es un proceso agresivo? Porque, para resumirlo, es porque lo que yo estoy diciendo es más importante de lo que me estás diciendo tú. Entonces, me estoy poniendo en un proceso de arrogancia donde no permito ni siquiera, y esto es alarmante, ni siquiera los silencios del otro. Y entra ese proceso de decir, ¿cómo estoy liderando? ¿Cuáles son los resultados que está obteniendo mi equipo de trabajo a través del liderazgo que estoy ejerciendo? Así es. Bastante complejo. Vamos a nuestro quinto paso clave. Te dije que esta conversación iba a ir para largo, ¿viste? Maravilloso, muy, muy nutritiva. Realmente yo lo estoy disfrutando muchísimo. Nuestro quinto paso es, ahí es donde dije que eras muy holística porque tenías una intuición tremenda, es la apertura al aprendizaje. Y no lo estoy diciendo por mí como mentor coach, lo estoy diciendo directamente, tener la humildad de dejarnos enseñar. Sobre todo cuando en nuestro proceso de ya dejé de ser emprendedor, ya estoy en un proceso más grande, más expansivo como empresario y creo que las sé todas. Entonces ahí es momento de buscar también un mentor para que me saque de esa nueva zona de confort en la que caí, para que mi crecimiento sea una constante. Y es ahí donde yo hago hincapié en siempre cultivar esta humildad en el proceso, porque donde yo me dejo enseñar, ahí permito que mi mente, mi corazón se abra al aprendizaje y incorporo por un lado conocimiento, por el otro lado la experiencia con aciertos, con errores, y eso nos lleva a transformarnos en seres
de sabiduría. Y es ahí donde después podemos ir en un proceso de crecimiento realmente que fluya. Y cuando estamos en este paso, y me encanta este quinto paso, de reconocernos que estamos abiertos al aprendizaje, quiere decir que estamos internalizando que lo que tenemos frecuente es el cambio, que lo que tenemos más seguro es el cambio. Y si yo estoy en ese proceso de hacer conciencia del cambio, pues estoy también justamente abierta a el nuevo conocimiento que se está gestando. Y lo hemos visto con todo este proceso de la pandemia. Muchas de las empresas que venían durante muchísimo tiempo haciendo una dinámica administrativa de una forma, ahora con este proceso no, ha hecho la invitación a innovar. Y la innovación es, estoy abierto al aprendizaje. Totalmente. Considero que las tres cosas que más buscan hoy las empresas en este mundo donde uno habita en el permanente cambio es la comunicación, las relaciones y la iniciativa. Y desde la iniciativa aparece la innovación y por eso debemos permitir espacios donde nuestro equipo también comunique sus ideas y de ahí poder lograr un consenso y lanzar una solución, lanzar una respuesta, lanzar un producto, lanzarnos al éxito, llámesele éxito, a lo que cada quien desee. Sí. Bueno, han sido 5 pasos muy, muy poderosos porque hemos hecho el recorrido comenzando desde el ser y es como que también finalizándolo desde el ser, porque el ser nos invita justamente a estar en constante transformación, en constante aprendizaje de decir, mira, la vida es dinámica y por lo tanto tú también debes estar adaptado a esa dinámica de evolución. Y creo que esto es un proceso que se construye día a día, así que creo que es construir empresa desde el ser es reconocer que día a día sí o sí hay que ir adentro para luego entonces dar afuera. Tal cual. Y en cuanto a la parte técnica, porque estará aquella persona que me dice, sí, estamos hablando del ser y la parte técnica, bueno, los invito a que visiten la plataforma Learning de la WBS, donde justamente les he presentado una capacitación sumamente sencilla para que tengan el paso a paso de todo el proceso técnico, para que puedan ir desde ese objetivo, desde después al propósito, después a una planificación estratégica, para que puedan dar esos primeros pasos. Digo primeros pasos porque obviamente que después, mientras vamos creciendo, nuestro negocio crece, necesitamos evolucionar, pero para dar esos primeros pasos, para tener, ya tenemos el qué, ahora tenemos que trabajar sobre el cómo, y el cómo lo van a encontrar en estas capacitaciones de la WBS. Y gracias por esta contribución acá en nuestra comunidad de la WBS, que siempre está comprometida en darnos lo mejor para este mundo empresarial y también del mundo del emprendimiento. Ahora, Lorena, cuéntanos. Sí. Eres escritora de nuestra revista Imperio Ejecutivo. ¿Qué vamos a conseguir allí? ¿Qué nos vas a ofrecer? En Imperio Ejecutivo, que también tengo el honor de participar como escritora. Estoy muy feliz de formar parte del equipo, junto a ti, a Xavi, un montón de profesionales de una excelencia extraordinaria. Tengo a cargo un segmento que tiene que ver con el posicionamiento, tiene que ver con las estrategias en redes sociales. Justamente, les voy a dar una primicia para que estén atentos, va a haber un giro en la dinámica que estamos utilizando, donde
mes a mes yo voy dando estos micropasos para que tengamos en cuenta de ir haciéndolo con cautela, de sembrar la semilla, cuándo regarla, qué decir, cómo decirlo, para que dé frutos. ¿Cuál es este giro que vamos a pegar? Justamente tiene que ver con estos 5 pasos que hoy les acabamos de contar, porque no podemos subir una imagen ficticia a las redes, tenemos que hablar de esa coherencia que tiene que ver con la esencia, que tiene que ver con el conectar, que tiene que ver con la comunicación y con el afecto genuino, gente. Y eso se lo digo de todo corazón. Y se lo digo porque no soy una persona famosa, pero cuando salgo a la calle me agarran del brazo y me dicen, anoche te vi cuando dijiste tal o cual cosa, o vos sos la chica que, gracias por lo de chica, pero vos sos la chica que habla de tal cosa. Y eso es maravilloso. Y que la gente te reconozca quiere decir que le estás aportando valor. Y cuando le estás aportando valor, Vane, y a toda la audiencia, no significa subir por subir. Significa subir un valor realmente que le sirva a la otra persona, no que quede bonito, sino que le sirva a la otra persona y que lo aplique, y después se produce esto de doy y después viene hacia mí. Entonces, no pensemos en el resultado final está ahí disponible para nosotros, y sí trabajemos desde la profundidad, que es desde el único lugar donde se conecta. Qué hermoso. Y la invitación sería entonces a que se suscriban a nuestra revista de Imperio Ejecutivo. Lorena Lerda y otros mentores estarán compartiendo ese conocimiento, no solamente de marketing, de inteligencia financiera, sino muchísimo más, porque bueno, estamos un equipo que está entregándolo todo con muchísimo amor en estas ediciones que mes a mes estamos compartiendo, y estamos allí en equipo creando grandes sorpresas, así que bueno, suscríbanse a nuestra revista. Lorena, para las personas que quieren comunicarse contigo, que desean una asesoría, ¿dónde te pueden ubicar? Me pueden ubicar fácilmente a través de mi página, mi sitio web, www.lorenalerdamentorcoach.com, y allí tienen todos los accesos directos a mi WhatsApp, a mi canal de YouTube, donde hay también muchísimo contenido para que lo puedan ver fácil, rápido, con agilidad. Nuestro canal de podcast, hay Instagram, Facebook, TikTok, donde siempre se comparte un contenido porque hay una audiencia diferente en cada instancia. En cuanto a Imperio Ejecutivo, quería compartir de que para que se registren, para que puedan adquirir la revista, es www.inteligenciafinancierasgsp.com, también donde van a encontrar estos micropasos, y ahora ya pegando a este giro muy humano, vamos a decirle, donde ustedes van a poder conectar con ese público que está ahí latente para que ustedes puedan realmente ayudarlos y ellos darles todo el amor del mundo, porque es una retroalimentación fantástica. Qué bella. Gracias, Lorena. Para despedirnos, ¿nos podrías regalar una frase que nos invite justamente a hacer esta acción consciente desde estos 5 pasos? Ahí se cortó internet, perdón. Hay una frase que repito, te voy a regalar 2, Vane. Hay una frase que me acompaña toda mi vida, desde en la época del secundario, preparatoria, como se le diga en cada país, que no es mía, me la regaló una amiga, que es adelante, siempre adelante. Y hay una que yo les comparto muy seguido a mi audiencia, que es: yo sé que puedes,
Tú sabes que puedes, solo créetelo. Qué hermoso, me encanta, me encanta. Y acá en el chat en directo de nuestro canal de YouTube tenemos varios comentarios Ay, y ve. acá nos dice Domenico Laverde, excelente tips de la invitada de lujo, muchísimas gracias. Un beso. Jerónimo dice, hola gente bella desde Argentina y nos está preguntando si Lorena es de Argentina. Sí, Lorena es de Argentina, así que la tienes allí súper cerca. Y nos están diciendo acá, Rubén, muchas gracias Lorena y Vanessa, muchísimas gracias a ustedes por conectarse a esta transmisión. Es la primera de muchas porque de verdad que la hemos pasado sensacional. Lorena, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por compartir con nosotros estos 5 pasos fundamentales, claves que realmente están marcando la diferencia para quienes ya están haciendo y poniendo en práctica estos 5 pasos. Lorena, muchísimas gracias. Desde acá, un gran abrazo de corazón al corazón desde la cercanía de nuestro ser. Ha sido maravilloso nuestro compartir y, y bueno, nos queda la despedida. No nos Hasta aquí. quisiéramos ir. Bueno, le quiero agradecer a toda la audiencia que nos está viendo, que nos está acompañando. Rubén también lo acabo de invitar. Sumate, Rubén, porque estábamos por compartir justo antes de comenzar, así que gracias por tomarte este tiempo y gracias a toda la audiencia por estar ahí pendientes a todos los tips y a todas las recomendaciones y sepan que pueden hacerlos. Gracias a la WBS por este espacio y gracias a ti, Vanessa, por tanto amor que transmitís, que te lo digo de manera permanente. Gracias, gracias. Y bueno, esta ha sido la transmisión de nuestro programa Influencia Empresarial. Todos los jueves a las 8 de la noche, hora de Venezuela, estamos en nuestra cita para compartir temas, siempre, siempre para aportar a esos emprendedores que quieren convertirse en empresarios y a esos empresarios que están allí queriendo transformarse, queriendo nutrir sus empresas con realmente estos temas de actualidad que nos permite marcar la diferencia en todos nuestros quehaceres. Así que la invitación es a que nos acompañen el próximo jueves 8 de la noche, donde estaremos compartiendo otro tema también especial en tu programa Influencia Empresarial, un programa exclusivo de la World Business Society y tenemos grandes sorpresas para ustedes. Así que no solamente quédense en este programa, sino que vean los que también están por allí en parrilla, que estamos sumando muchísimo. Muchísimas gracias a todos. Bendiciones y abrazos.